Y ya regresé para poner el tema sobre la mesa. El INEGI dio a conocer, el día de ayer se lo dimos a conocer con toda oportunidad, la encuesta nacional sobre seguridad pública urbana, en donde se advierten problemas que más aquejan a la ciudadanía en sus respectivas ciudades. ¿Cuáles son estos problemas? Pues dejo el tema sobre la mesa y saludo al director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, y también al analista y periodista Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa y el espacio es todo suyo. Buenas tardes. Gracias, Eduardo. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. A ver, ayer dimos a conocer detalles sobre esta encuesta correspondiente al INEGI y precisamente a temas de seguridad pública y también problemas urbanos, Víctor. Y es muy interesante porque desde luego que estamos todos muy claros de que el tema de la seguridad, de la inseguridad que hay en el país es tremenda en estos comparativos que ya hemos mencionado, lugares que tienen aparentemente una paz muchas veces que podríamos decir que es paz narca, pero por otro lado ciudades como Zacatecas, muchas de ellas como Fresnillo, que están padeciendo de graves problemas de inseguridad y la percepción es altísima, además de los hechos de violencia que están ocurriendo en Guanajuato, en Sonora y en otros puntos del país. Pero esta encuesta, Víctor, trae algunos temas que me parece relevantes y sobre todo por la responsabilidad que corresponde a los municipios resolverlos. Porque el tema de la inseguridad, no sé qué pienses tú, pero a mí me parece que se pierde la dimensión entre la responsabilidad municipal, entre la responsabilidad estatal y la responsabilidad federal. Y ahí seguimos navegando. Sí, ahí vamos con estos datos que da el secretariado, vamos con los datos que dan los gobiernos de los estados y los municipios que especialmente fuera de las zonas metropolitanas importantes, sí, la policía municipal tiene una presencia muy débil y una presencia muchas veces, completamente insuficiente. Pero amén de eso, creo que vale la pena echarle un ojo a los otros datos, a los datos que tiene la encuesta del INEGI respecto a los principales problemas que generan muchas veces vecinos y que esto de alguna forma sí requieren de una atención municipal, Víctor. Fíjate, Raúl, qué enfoque tan interesante y sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Con frecuencia, y creo que tenemos responsabilidad como medios de comunicación, con frecuencia cuando vemos este tipo de trabajos nos centramos en los grandes problemas de seguridad y hablamos del crimen organizado, y hablamos del trasiego de drogas, y hablamos de las balaceras, y hablamos de las masacres, pero la verdad, lo que ves también es que al ciudadano promedio, al ciudadano, si hablamos de en términos mayoritarios, le afecta otro tipo de problemáticas que también tienen que ver con la inseguridad, Raúl. Y me recuerda mucho ese estudio, ¿te acuerdas ese ejercicio que se hizo allá en los 60, 70 de las famosas ventanas rotas allá en Nueva York, donde dejaban una ventana rota y para ver qué es lo que ocurría después y veían que si no se reparaba esa ventana rota, daba pie a otro tipo de vandalismos hasta que iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. En cambio, si la ventana se reparaba con oportunidad, pues se lograba controlar los actos vandálicos. Y de alguna manera lo que ocurre en los municipios y que bien se detalla en el INEGI en este estudio es un reflejo de eso, porque también un bache es inseguridad, Raúl. Falta de alumbrado también se puede considerar inseguridad. O que tengamos problemas de mala pavimentación o como los que aparecen aquí, que es mal servicio de agua, también es inseguridad, pero visto desde otra vertiente que es bastante significativa. Y lo tocas bien, revisando estos datos que presenta el INEGI sobre la problemática más importante en ciudades, así se llama la encuesta y el gráfico que estoy leyendo, que no corresponde al que estamos observando en este momento, pero que seguramente lo veremos. ¿Cuál es el principal problema que observan los ciudadanos en diferentes municipios, en los 75 ciudades que son las que están monitoreando? En primer lugar, baches, Víctor. Baches. Sí, tenemos algunas ciudades, compañeros de Mega Noticias, que nos explican y nos dicen, por ejemplo, en Ciudad Obregón, que la gente se queja de los baches, pero no solamente Obregón, sí, muchas partes de la ciudad, el principal problema que observan los vecinos son los baches. El segundo, fallas en el suministro de agua y fugas de agua.
es otro problema que los vecinos de alguna forma observan como el segundo problema más importante a nivel nacional. Luego, alumbrado público, que tiene que ver con el tema de la seguridad, que lo dices claramente. Sí, la falta de alumbrado público en muchas calles de la ciudad, la falta de alumbrado, que eso da pie a la inseguridad. Y finalmente, otro de los temas también que viene en ese orden es precisamente ya el tema de los robos. Y esto me lleva a pensar, Víctor, que muchas veces el tema de la seguridad, como está perdido entre los tres niveles de gobierno, ¿sí? De alguna forma estos que sí le corresponden resolver al ayuntamiento, que son baches, que son fugas de agua, que son alumbrado público, y de ahí me puedo bajar con coladeras destapadas, con servicio de transporte público deficiente, con hospitales con mal servicio y saturados, con parques y jardines. Eso cómo le duele también a la gente, parques y jardines descuidados. Qué agradable es cuando tú llegas a una colonia y ves en tu ciudad un jardín bien cuidado, un parque bien cuidado, con las banquetas parejas, con el pasto verde, que esté bien regado, pero si no, se vuelve en un terregal y la gente extraña eso. Y eso también habla de esta encuesta del INEGI, que publica esa insatisfacción que tienen los ciudadanos con este tipo de servicios. Y así no hay vuelta de hoja, ¿eh? Es responsabilidad de los ayuntamientos. Claro, es calidad de vida, mi querido Raúl, y es también ahí donde encuentras la justificación de muchos mexicanos que dicen, ¿para qué pago impuestos si en mi vida diaria yo no estoy viendo esas mejoras? Y es cierto, ese sentimiento hasta cierto punto tiene una justificación. Que no es válido, lo entiendo, que no debería de ser, también lo entiendo, pero que es una realidad tal cual. ¿Qué coraje te da cuando, si tienes la suerte de tener un vehículo, cuando tu carro se desgracia porque cayó en un bache y tienes que pagar un dineral para poder reparar ahí las llantas y el sistema de suspensión? Pero también qué molestia cuando vas también y ves que un semáforo no funciona, cuando no hay un alumbrado público correcto, cuando ves que en tu parque no lo pintan o el pasto no está bien cuidado, pues lo primero que piensas es qué mala administración, y de ahí a la inseguridad es nada más cuestión de percepción, porque si notas eso y ves, primero, te molesta la autoridad, y segundo, te das cuenta de que la autoridad no está haciendo su trabajo debidamente, y dentro de ese trabajo viene el tema de la seguridad, porque si eso existe, quiere decir que también la inseguridad existe. Y finalmente te comento otra tercera gráfica que estábamos viendo, ¿sí? El tema de la razón de los conflictos. Los conflictos vecinales, a ver, es todo un tema, Víctor. ¿Quién no ha tenido problema con un vecino que porque los perros ladran mucho, o que porque tiran la basura y la dejan en la calle, o porque hace mucho ruido y le suben a la radio o a la televisión y molesta a los vecinos del departamento de enfrente o del de atrás, ¿sí? Esos son los graves conflictos que se generan en las ciudades. Y además del tema de inseguridad, este asunto, ¿sí?, que es precisamente el tema del ruido, la basura tirada o quemada por los vecinos, los problemas de estacionamiento, Víctor, que se te estaciona el vecino de enfrente en tu cochera o en tu banqueta de alguna forma, otro de los graves problemas, ¿sí? Chismes o malos entendidos. Oye, es que el de enfrente o la señora de atrás o los hijos de fulanito de tal, sí, en esto. Y un problema que también genera problemas con los vecinos es el tema de los borrachos, ¿sí? El clásico borrachito que se está tomando hasta altas horas de la noche, que molesta a los vecinos. Y esos son los principales problemas que se generan por parte de los vecinos. ¿Y a quién le corresponde resolverlos? Al municipio, claro, a los jueces municipales, a la autoridad. Claro, y fíjate, en algunos municipios han tenido la visión y la claridad de miras, ahora sí, para entender que hay que formar policías
especializados en ese tipo de temas, que no son los de la violencia, que no son los de la pistola, que no son los de la represión, sino la relación, y que tengan la autoridad para poder tocar y decir, señor, son las 2 de la mañana y usted tiene un ruidal y le está dando aquí en la torre a toda la colonia con su fiesta. Nos falta mucho por avanzar en ese lado, como también, debo decirte, va ligado por el otro lado, que tiene que ver con la cultura cívica, la educación ciudadana, que en la mayoría de los casos genera este tipo de problemas, Raúl. Así es. Y mira, y finalmente hay un cuadro que me gusta mucho del tema del INEGI en esta encuesta del ENSU, ¿sí? El tema de la respuesta municipal, ¿sí? Porque tú te quejas, y cuántas veces hemos escuchado en diferentes ciudades que la gente le llama a la policía, por ejemplo, porque está el borracho molestando, ¿sí? Y la policía no acude. ¿Cuántas veces la gente se queja de que alguien está cortando la rama de un árbol y las autoridades municipales no llegan, ¿sí? Y entonces esto es importante también, la capacidad de respuesta del ayuntamiento. Y me llama la atención porque este mismo estudio que hace el INEGI señala algunas ciudades donde la respuesta municipal es efectiva. Por ejemplo, Apodaca. Sí, es uno en el estado de Nuevo León, es uno de las autoridades municipales que tienen mejor respuesta, sí, con un 62% de respuesta. Nuevo Laredo, allá también en el norte de la ciudad, con un 61%. Piedras Negras, fíjate, allá en esta zona precisamente del estado de Coahuila, sí, donde la respuesta de las autoridades es buena. Saltillo, la capital de Coahuila, con un 45%, Mérida, en Yucatán, con una respuesta de 49% de efectividad, de acuerdo a lo que dicen los ciudadanos. Zapopan, con un 39.9%, y de ahí para abajo, y lamentablemente tenemos también ciudades donde la respuesta municipal es casi nula. Tijuana, en Baja California, Zacatecas, ciudad de Zacatecas en Zacatecas, y Naucalpan en el Estado de México, sí está entre los municipios de menor respuesta y atención. Fíjate, Raúl, qué interesante si hacemos la correlación. Curiosamente, esas ciudades que tú mencionas que tienen mejor calidad en su respuesta son también consideradas en la percepción como de las ciudades más seguras, hablando de delincuencia y hablando de delitos mayores. Y esas ciudades donde mencionas que hay menos respuesta del municipio, de la autoridad para resolver esos problemas, digamos, banales o de segundo término, son también las que tienen los niveles más altos en percepción de inseguridad. ¿Cómo se da esa correlación, verdad? Desde luego, y esa es la parte precisamente. Muchas veces para la gente, para el ciudadano, Víctor, sí, a veces cuesta trabajo ubicar, simplemente uno dice es del gobierno, pero te cuesta trabajo ubicar a qué nivel de gobierno corresponde. Si le corresponde al municipio, si le corresponde al estado o le corresponde a la federación. Y la gente simplemente dice, no hay alumbrado público, hay muchos baches en la ciudad, hay problemas con los vecinos y nadie atiende esas necesidades. Y es precisamente lo que hemos dicho en tantas ocasiones, ese primer contacto con el ciudadano es el municipio, es el municipal. Totalmente. Sí, y ahí es donde a veces se diluye el tema de la inseguridad con el tema de la responsabilidad del gobierno federal o de los estados. En fin, interesante todo este análisis que has hecho esta tarde. Raúl, no. Y fíjate qué interesante, es que es cierto, vale la pena analizarlo y reflexionarlo mucho. Muchas veces también justificamos la falta de trabajo de los municipios porque le echamos la culpa al Estado y a la Federación y decimos, es que no le llegan dineros porque la Federación no trabajan porque no les llegan los dineros, pero también los municipios se agarran de eso, los alcaldes se agarran de eso para poder decir, no hago, pues porque no tengo dinero, porque no me han mandado del Estado y la Federación, y eso también se presta a mediocridad. Interesante todo esto. Víctor, gracias. Te mando un abrazo, mi querido Raúl. Hoy el tema de la mesa, el tema de la vecindad, los problemas más importantes que perciben los ciudadanos.